Bien, tengan todos buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría ordinaria número 4, correspondiente al sábado 14 de mayo. Lo que vamos a hacer en esta tutoría, nada más recordarles la parte del laboratorio que tienen como fecha de entrega el día de ahora hasta las 11:58. También la tarea grupal que ya está a su disposición y tienen como fecha de entrega el 25 de este mes. Es en parejas, así es que las parejas las van a conformar ustedes para hacerlo. Cualquier duda me pueden escribir o me lo mencionan y con gusto se los solventamos con respecto a las tareas. Eh, en la tutoría de repaso empezamos a ver parte de lo que es la unidad 4, que es sobre las posibilidades educativas de la videoconferencia como un recurso y medio de la educación a distancia. Eh, Vimos el objetivo, que es identificar las competencias educativas que posibilita la videoconferencia como medio de educación a distancia. Eh, Vimos toda la parte o los contenidos o el material habilitado para lo que es el primer contenido de habilidades o competencias para el aprendizaje en la educación del siglo XXI. Y ahora vamos a ver el contenido que tienen a disposición, que trata sobre la videoconferencia como recurso de educación a distancia para el proceso de enseñanza y aprendizaje, lenguaje tecnológico y estándares técnicos de videocomunicación. Perdón. Tienen los objetivos específicos, toda la parte del material que ya vimos en la primera tutoría. Y ahora vamos a ver la segunda parte que, que trata más que todo sobre a qué nos referimos con la videoconferencia, que es un sistema de comunicación diseñado para llevar a cabo encuentros a distancias que permite la interactividad visual, auditiva y verbal con personas de cualquier parte del mundo. Lo importante o con el fin de compartir o crear y visualizar archivos. Entonces, esta es una herramienta utilizada en la educación a distancia o virtual, en la cual la interacción entre el docente y el estudiante se somete a espacios virtuales de comunicación, donde es esencial la búsqueda de estrategias que ayuden a los alumnos a sentirse integrados al recorrer su proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, También tenemos los que son los aspectos cognitivos, que es un elemento fundamental a la hora de impartir las clases o realizar actividades lúdicas que, que nos den ventajas para el aprendizaje, porque despierta la creatividad de los alumnos, promueve la participación y produce el aprendizaje colaborativo. Entonces, es así que de esta forma es imprescindible crear este tipo de aspectos para incorporarlos en una videoconferencia. Entonces, más que todo lo que deben de buscar ustedes como siendo o si trabajan en la parte de educación, es que, y más ahora que todavía estamos ya sea de forma híbrida o virtual, entonces para que logre funcionar una, el transmitir el conocimiento a través de videoconferencias, entonces deben de pensar muy bien donde se tengan todos los aspectos bajo control y que garantice el éxito de la enseñanza. Entonces, deben de mantener un buen nivel de atención de los alumnos a través de actividades o a través de, de espacios que lo logren. Entonces, lo que vamos a ver ahora son algunos de los aspectos lógicos que se manejan para el diseño de una videoconferencia en el sentido de enseñar o interactuar con un alumno. Entonces, para garantizar
El éxito de una actividad pedagógica mediante videoconferencia se deben de tomar aspectos tales como la estrategia utilizada o que va a utilizar el profesor en su desarrollo, el papel que juegan los estudiantes y la disposición de los recursos técnicos. En la parte de la estrategia que debe de utilizar el profesor en el desarrollo de la videoconferencia, tenemos que la videoconferencia como tal debe servir o debe de estar como un diálogo intencionado que debe de transitar por una estrategia previamente diseñada de cara a lograr los objetivos o los indicadores de logro que se deban de cumplir en la clase. Entonces, se debe de tener poco margen para la desorganización y el uso inadecuado del tiempo, es decir, se debe de mantener una agenda para lograr cumplir con todos los objetivos e indicadores propuestos en la planificación de dicha clase. Entonces, para el papel que debe de jugar el alumno, el estudiante debe de socializar previamente las normas básicas para los participantes, es decir, para cada estudiante, haciendo ver el rol que van a desempeñar, es decir, eh, a partir del primer momento se deben de poner claras las medidas que se van a tomar, ya sea si quieren que todos activen la cámara, por ejemplo, que todos tengan el micrófono apagado y simplemente lo enciendan para opinar, es decir, que antes de opinar algo levante la mano y que el profesor le va a ceder el espacio. Entonces, más que todo, crear las normas básicas para que se dé un buen desarrollo de la videoconferencia. Con respecto a utilizar o la disposición de los recursos técnicos que se tenga, entonces ya sean los medios o las herramientas de sistemas que se vayan a utilizar en la videoconferencia, el maestro debe de garantizar su funcionamiento y el conocimiento del mismo, ya que es necesario desarrollar, por ejemplo, alguna prueba de sonido, de video, de que si logra compartir, que si se logra ver la pantalla. Entonces, todo ello con el fin de poder garantizar todos los recursos y no a la hora de estar dando, por ejemplo, en la clase, estarle preguntando al alumno si ellos saben cómo compartir pantalla, cómo, qué pasa si un alumno no puede ingresar porque no lo agregó en la lista como de participantes. Entonces, todas esas cuestiones que son básicas a la hora de implementar todos los recursos técnicos. Eh, para poder hacer una videoconferencia, entonces se debe de seguir ciertos lineamientos que cada uno de ustedes debe de tomar en cuenta. Por ejemplo, deben de preparar una agenda en la que se enumere cada uno de los puntos a tratar en la reunión. Deben de planificar los aspectos de la presentación, por ejemplo, si van a ocupar un PowerPoint, si van a ocupar un PDF, si van a ocupar un Word o cualquier otro sistema, entonces que cuenten con la disponibilidad del mismo. Eh, Deben de notificar a los participantes con tiempo, es decir, no unos 5 minutos antes, hasta entonces mandarles el link de donde se deben de conectar, ¿verdad? Hasta entonces informarle. Deben de realizar pruebas de enlace, es decir, que el link que ustedes compartieron sí funciona, eh, que su computadora cuenta con los recursos. Muchas veces, eh, cuando a uno le toca dar alguna videoconferencia, eh, falla lo que es la computadora, ya sea que el sonido no lo reconoce, entonces necesita unos auriculares o donde se va a encontrar muchas veces de repente hay mucho ruido, entonces debe de buscar un espacio adecuado
para dar sus clases. Entonces, todos esos aspectos son los que se debe de tomar en cuenta antes de realizar una videoconferencia. También debe dar instrucción a los participantes, ver que todos logren conectarse de manera adecuada. eh, Debe tener todo el material necesario a la disposición, es decir, por ejemplo, si a ustedes les toca dar alguna clase de matemática y están explicando algo y de repente tienen que hacer un cálculo, entonces necesitan una calculadora y les toca decirle al estudiante que se espere mientras va a buscar una calculadora. O si tenía preparado mostrarles algún video, entonces les toca que el alumno estar viendo cómo usted comienza a buscar ese video cuando previamente lo tendría que ya tener a disposición en una ventana emergente para que lo pudiera simplemente reproducir. Entonces, todas esas cuestiones son las que siempre se deben de tratar de tener previamente eh, agendadas, porque al final eso le quita un poco la credibilidad al docente de haber preparado la clase y el alumno se distrae un poco. Entonces, debe también tomar en cuenta el tiempo de la actividad. Por ejemplo, si están dando clase, entonces deben de tomar en cuenta que después de su clase el alumno continúa con otra materia, entonces no extenderse demasiado y poder brindar como espacios de descanso si es una clase muy, muy extensa. Eh, Ese es con respecto a lo que se debe de tomar en cuenta o los pasos a seguir para poder realizar una videoconferencia. Luego tenemos lo que son aspectos educativos y comunicativos, que es como el planteamiento del propósito, que es donde se define cómo lograr que el alumno comprenda lo planteado o que entienda el tema. Es la organización del contenido, la definición del receptor, eh, la selección de los expertos. Ahí da una breve explicación de cada uno de ellos. También tenemos que asignar coordinadores, es decir, muchas veces cuando tenemos alguna videoconferencia, eh, lo ideal sería que uno pudiera contar con una computadora y de esa computadora tener como dos pantallas. Una para estar viendo eh, lo que está proyectando al alumno o al asistente y en la otra donde pueda manejar aspectos técnicos. Por ejemplo, que un alumno no puede entrar, entonces tiene que ir a darle o admitirlo, o que un alumno o que tiene que buscar algún archivo, entonces ahí utiliza la segunda pantalla para buscarlo y luego solo lo pasa a la primera, ¿verdad? Aspectos como eso. O se delega a un asistente, ya sea uno de los mismos alumnos o, o una persona adicional, la cual le ayude con esos aspectos técnicos, ¿verdad? De ver que se escuche bien, de que se proyecte todo en tiempo, es decir, que no vaya con ese desfase de que usted está hablando sobre una presentación y hasta después aparece lo que estaba mencionando, ¿verdad? Alguien que lo logre guiar o le logre avisar cuando surja algún inconveniente. Eh, Para ello también tenemos los que son aspectos cognitivos de un multimedio, que al final un multimedio puede ser empleado en la educación, adaptando o buscando con ello los aspectos cognitivos. Entonces esos aspectos tienen que ver con la percepción, el razonamiento, inteligencia, mente y aprendizaje. Es como, por ejemplo, cuando se aprende con un multimedio, lo que se busca generar en el asistente o la meta que se pretende es la construcción de un nuevo aprendizaje.
procurando siempre crear situaciones interactivas por medio de que todos puedan crear un aprendizaje y esos pueden ser de manera natural o artificial, consciente o inconsciente. Entonces, algunos aspectos que se deben de desarrollar con multimedia es que el alumno puede crear, visualizar y darse cuenta que a través de esta herramienta puede materializar sus ideas o lo que lleva a la comprensión de su análisis. Entonces, con los multimedios se puede desarrollar el proceso de doble mediación que al final lo que sirve es como de mecanismos para activar estrategias de pensamiento que contribuyen al aprendizaje por ser un canal de interacción. También se puede sondear cuáles son los conceptos previos que tiene un alumno sobre determinado tema y establecer las conexiones necesarias para que se vincule con la nueva información presentada. Entonces, también se tienen aspectos cognitivos que se desarrollan en la videoconferencia, que al final simplemente son las herramientas o esquemas que el estudiante utiliza en su proceso. Eh, a través de una videoconferencia se logran algunos aspectos como por ejemplo el estimular el pensamiento crítico, la utilización eficaz de los recursos, el promover el aprendizaje constructivista, ya sea de tipo activo, acumulativo, reflexivo. Entonces también fomenta la organización, la responsabilidad y la interpretación. Eh, Se promueve el autoaprendizaje, el aprender a partir del intercambio de ideas. También se desarrolla la creatividad y se despierta muchas veces la destreza entre los alumnos. Entonces, pero para ello hay unos principios teóricos en este diseño de una videoconferencia como parte de los lineamientos que se pueden y se deben de tomar en cuenta a la hora de diseñarla, que son, por ejemplo, que los objetivos que se pretenden alcanzar eh, deben de estar muy bien definidos. Se debe de tener siempre la interactividad entre los grupos. Se debe tomar en cuenta los aspectos tecnológicos como el diseño y de los recursos. Eh, Muchas veces tiene que ver también la parte de cómo vamos a presentar los temas, ¿verdad? No hacer una presentación tan cargada de información por lámina, sino que debe ser un poco más ligera y que el alumno pueda a través de ella un poco debatir. Se deben de estandarizar en lo que es la presentación, no cambiar como de diferentes tipos de una a otra para que se logre mantener una guía acorde. Eh, eh, en el caso de videos desde la red, por ejemplo, si usted va a proyectar algo, entonces es necesario como citar la fuente por si el alumno luego quiere revisarlo de manera personal. Eh, y así también surgen lo que son los criterios de evaluación que debe tener una videoconferencia. Entonces, en toda actividad educativa, la videoconferencia debe contemplar sus etapas, eh, que al final puede ser importante contar con los objetivos orientados. Es decir, es importante elaborar instrumentos específicos para registrar y desglosar los aspectos a evaluar. Entonces, ustedes como docentes tendrán que tomar en cuenta los objetivos a la hora de evaluar. También si la videoconferencia será el objetivo de evaluación, si se debe de elaborar instrumentos adicionales o, o el nivel de logro
dichos objetivos. Es decir, la videoconferencia o las clases que ustedes den a los alumnos siempre deben de ser orientadas a que el alumno conozca los temas o la temática de la cual se va a evaluar en el examen. Esto más que todo es trabajar con indicadores de logro o trabajar por competencias, en las cuales cuando uno se trabaja por competencias o uno da clases con la metodología por competencias, debe de cumplir los niveles o estándares que están como la taxonomía de Bloom, por ejemplo, entonces en los cuales uno lo debe de seguir paso a paso en cada clase, no en todo el desarrollo del año, sino que cada clase debe de tratar de llegar al máximo nivel, lo cual le garantiza que el alumno pueda desarrollar lo que son los temas. Entonces, es así que en dicha metodología lo que se recomienda es que primeramente ustedes como alumnos desarrollen lo que son las actividades a evaluar. Por ejemplo, si ustedes tienen pensado hacer un examen por, por trimestre o por ciclo, no sé cómo lo manejen, entonces deben de desarrollar las preguntas previas. Antes de dar los contenidos deben de tener ya lo que van a evaluar, es decir, ya sea tareas, exámenes, laboratorios, entonces todo lo deben de tener ya diseñado y hasta después de haber diseñado las evaluaciones, deben de crear lo que son los contenidos. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque ustedes deben de crear los contenidos o las clases en base a lo que a lo que van a evaluar y dentro de cada clase ir poniendo los aspectos o las similitudes de lo que se le va a pedir al alumno para que de esa forma se comprenda que el alumno sí está recibiendo el conocimiento necesario que después lo debe de poner en práctica a la hora de de las evaluaciones. Entonces, debemos de recordar que una evaluación no solo pretende medir el aprendizaje y el grado de comprensión de los objetivos, sino que también tiene como la función de retroalimentar al docente para saber en qué temáticas son las que el alumno no ha comprendido muy bien y a las cuales se deben de reforzar en las próximas videoconferencias. Entonces, una evaluación formativa se puede aplicar mediante herramientas interactivas durante el desarrollo de una videoconferencia. A eso me refiero con asignarle un puntaje para que tenga valor para la realización del mismo para el alumno. Así dentro de lo que enmarca la forma o los criterios de una evaluación, se debe tener ciertos niveles o ciertos aspectos a tomar en cuenta. Uno de ellos es el nivel técnico, el cual se debe de contar con un espacio diseñado específicamente para la realización de la videoconferencia. Esto más que todo va enmarcado sobre los recursos técnicos necesarios que deberían de estar bien integrados para que el profesor pueda manejarlos de un modo fácil sin tener que depender de la sincronización o estarse conectando con terceras personas. Aún así, el tema de, de transmitir el conocimiento de una forma técnica se deben de realizar o garantizar las referencias que se vayan a utilizar. A nivel docente se tiene que el profesor que va a impartir la clase debe tener o estar acostumbrado a transmitir sus conocimientos a través del medio que va a utilizar. Entonces, por ejemplo, tener todo bien organizado para realizar su, su trabajo, ya que el alumno muchas veces
por ejemplo, si el alumno no está acostumbrado a este tipo de entornos, entonces el docente debe de buscar la forma en cómo adecuarlo y que el alumno se vaya integrando poco a poco. Entonces, para poder integrarlo se debe de hacer uso de actividades lúdicas que se puedan desarrollar a través de la videoconferencia. Con ello nos referimos que las actividades lúdicas en el aprendizaje deben de ser efectivas, ya que se utiliza como un medio pedagógico natural y capaz de combinarse con, con la situación más difícil que se tenga. Entonces, la eficacia de, de esta forma de transmitir el conocimiento es la forma de cómo afecte o impacte a al razonamiento del estudiante. Entonces, pero ¿qué tipo de actividades se podrían desarrollar o qué tipo de actividades lúdicas pueden contar ustedes para una videoconferencia? Algunas de ellas pueden ser como talleres que estimulen la conversación y desarrollo de temas importantes o temas específicos por grupos de alumnos. Eh, Muchas veces se puede hacer uso de sopa de letras o crucigramas en las cuales los alumnos deben de participar de una manera lúdica para conocer algunos aspectos. Entonces se debe hacer el uso y aprovechar una pizarra virtual o digital, más que todo eso cuando se tratan temas, por ejemplo, que el alumno quiere estar viendo algo visual o se tiene que hacer uso de algo visual para transmitirlo. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, en matemática se trata de muchos ejercicios, por lo tanto es indispensable que el docente cuente con una pizarra electrónica para poder ir paso a paso desarrollando cada uno de los ejercicios y no simplemente explicar el tema, poner el ejercicio y mostrar la solución directamente, sino que tiene que ir paso a paso, ¿verdad? Igual, por ejemplo, si tienen una materia de lenguaje y están viendo lo que son, por ejemplo, desglosar una oración en sujeto, predicado, verbo y los demás complementos, entonces el docente debe de contar con una pizarra electrónica al cual puede ir paso a paso desglosando cada una de esas partes. Y así, dependiendo cada materia que se tenga, se debe de tratar de transmitir el conocimiento de una manera visual, sin importar si sea ciencias, informática o inglés, siempre hay aspectos en los cuales se pueda acondicionar. Entonces también se tiene que hacer un diálogo simultáneo que facilite la confrontación de ideas de una manera responsable y respetuosa, claramente. Entonces, también se deben de hacer ejercicios interactivos como cuestionarios, por ejemplo, de repente comenzar la clase simplemente es comenzar a hacerle preguntas de lo que trató la clase anterior, ¿verdad? A cada uno de los alumnos. Para ello ella demanda un poco de que el docente haga un cuestionario previo y que le haya previamente informado al alumno que debe de haber estudiado los ciertos temas o si quiere simplemente conocer la percepción que se tenga, por ejemplo, un inicio de una nueva materia, entonces comenzar a hacerles preguntas para saber en qué nivel está su grupo de estudiantes. Pueden hacer uso de videos, de imágenes, de crucigramas, de foros virtuales a la hora de implementar actividades lúdicas. Entonces, la videoconferencia como un recurso didáctico eh, en la educación están sujetas a un papel que que se debe llevar a cabo por parte del docente.
una de las ventajas que ofrece la utilización de la videoconferencia en espacios educativos es que permite la integración de los participantes en los equipos de trabajo. También al ser una comunicación simultánea, permite romper con barreras de distancia o tiempo, ¿verdad? Entonces, a manera general, tenemos que la videoconferencia y el aprendizaje lúdico pueden ser empleados por el docente como una estrategia de enseñanza y aprendizaje, donde el alumno logra adquirir nuevos conocimientos de una forma sencilla y agradable, y al mismo tiempo lograr generar el conocimiento. Entonces, la videoconferencia, como cualquier multimedio, puede servir como un instrumento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y también requiere de un diseño eh, didáctico y estructurado en los cuales no se deje ningún aspecto al azar, ¿verdad? O a ver cómo sale, sino que ya tenerlo todo claramente definido, y se deben de tomar en cuenta la participación del alumno. Entonces, para ello se deben de utilizar como un recurso tecnológico e innovador con el cual se pueda hacer algo diferente a la hora de transmitir el conocimiento. Entonces, esto es como los aspectos generales cognitivos del diseño de una videoconferencia. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que quieran hacer antes de empezar con el siguiente material. Buenos días. Bueno, de mi parte, ninguna. Ok. O algo que ustedes quieran aportar desde su perspectiva de cómo han utilizado, ya sea o algunos problemas que les han surgido a la hora de transmitir sus clases a través de una videoconferencia o videollamada, o algunos recursos que ustedes han utilizado y consideran que les han funcionado a la hora de transmitir su conocimiento. Yo en mi caso tuve problemas con la lacto, no sabía y no tenía idea de que no funcionaba lo que es. O sea, tiene problemas la lacto no funciona para escuchar, o sea, el audio. Entonces, con el trabajo que hice, sí se me complicó mucho porque tuve que hacerlo también por medio de mi teléfono para poder usar lo que es el audio, pero daba mucha interferencia. Entonces, sí, en ese sentido, sí es muy necesario como tener las herramientas adecuadas. Entonces, y hacer como previos ciertos, bueno, hacer pruebas. Entonces, es la única, pero de ahí, pues, creo que todo bien. Ok. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Buenos días. Sí, buenos días. Yo digo que cuando yo estuve dando en línea, cuando fue lo de la pandemia, vea que de repente uno solo se metió solo le dijeron, está esta herramienta y aquí hay que hacerlo. Creo que es bien importante como hacer bastante una indagación sobre la herramienta con la que vamos a trabajar, porque a veces hay bastantes funciones que no se reconocen o no se saben para qué funcionan, para qué son, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito, según iba avanzando el tiempo, yo iba como
identificando algunas funciones, digamos, para compartir sonido con los estudiantes. Si quería compartir un video, hay como diferentes opciones para poder hacerlo de que se escuche como con sonido real ya en la computadora. A veces se oía con eco, o a veces ponía el video y no se oía. Entonces, son cosas que uno tiene que ir como reconociendo en la plataforma que se va a trabajar con anticipación para poder ir evitando un poco de, de pérdida de tiempo o de estar ahí a la hora de estar dando la videoconferencia, viendo qué es lo que funciona, ¿vea? O cómo funciona. Entonces creo que una de las, como lo principal es como indagar sobre la plataforma que se va a trabajar y hacer varias pruebas antes para conocer cada una de las funciones. Sí, correcto, es tener como revisar los aspectos técnicos previamente. Por ejemplo, lo que decía la compañera en la primera intervención, muchas veces, por ejemplo, me toca dar en la clase desde un lado o de otro, entonces utilizo diferentes computadoras y hay una que, por ejemplo, no me reconoce el audio de cuando comienzo a hablar. Entonces me toca utilizar, por ejemplo, a mí el teléfono para estar hablando. Me toca ingresar con dos cuentas. Una de la computadora para compartir pantalla y la otra del teléfono para compartir audio, ¿verdad? Entonces, y me toca silenciar una para que no se escuche esa parte del eco, ¿verdad? Pero ese aspectos que uno debe de previamente identificar y para poder contar con los recursos, ¿verdad? O así como decía, que si va a compartir un video, antes, por ejemplo, ponerse como igual, ingresar con dos cuentas, una de la cual va a compartir y otra que usted esté cerciorándose que sí se escuche bien, ¿verdad? Que no se escuche ese eco o que no se escuche el sonido o que no se logre ver el video, sino que solo se, se, se transmite el audio. Entonces, todos esos aspectos a uno le toca tomarlos en cuenta a la hora de planificar o de transmitir ya sea una videoconferencia o una clase que si todavía está en modalidad virtual, ¿verdad? O más ahora que les toca de manera híbrida, que les toca estar, por ejemplo, con un grupo, si trabajan dando clase, entonces les toca con un grupo presencial, es decir, en el aula, y a la misma vez les toca estar con un grupo virtual. Muchas veces lo más recomendable es que en el aula se cuente con un proyector para que ustedes estén transmitiendo la clase como que fuese de manera virtual, ¿verdad? El alumno que está presente lo ve a través del proyector y el que está de manera virtual lo ve a través de su dispositivo. Pero en muchas escuelas no se cuentan con esos recursos, ¿verdad? Entonces a uno como docente le toca ver de qué manera lo complementa para poder mantener los dos grupos, transmitir el conocimiento en ambos grupos, ¿no? Y ahí son dificultades que se presentan, pero que uno debe de ver la manera de cómo solventarlas. No sé si alguien más tiene algo que aportar. Bien, si no, pasamos al siguiente documento, que trata sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje a través de videoconferencias. Entonces, más que todo este es un artículo que va orientado o, o es un artículo de investigación en el cual se indaga acerca de la percepción que tienen los estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Contables y Economía de la Universidad de Colombia. Pero de esta investigación se pueden rescatar ciertos aspectos de los cuales se pueden implementar ya sea en nuestra institución, en la que recibimos clase o en la institución que trabajamos o o en donde nos desempeñamos. Entonces, como metodología, lo que utiliza es la investigación
con un enfoque cualitativo apoyado de un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante saber qué metodología utilizan para ver si va acorde. Muchas veces es bueno leer este tipo de artículos para que uno se vaya viendo de qué manera se plantean, ¿verdad? Y así en algún momento uno también generar artículos de opinión o de discusión sobre algún tema. Más que todo es porque al final uno como docente tiene, tiene la obligación, académica de que sus conocimientos y su enseñanza y su experiencia la transmita hacia los demás y muchas veces la única forma de hacerlo no es simplemente quedarnos con las clases, sino que también crear documentos que a otros les puedan servir, ya sea un artículo o un libro, una revista, participar en una revista. Entonces es importante saber qué aspectos o cómo se crea, por ejemplo, un ensayo, ¿verdad? Como la parte de lo que les toca a ustedes en la tarea 2, en la tarea grupal 2, que les toca elaborar como un ensayo o un artículo. Entonces, ahí se les deja los aspectos que debe de llevar, ¿verdad? Entonces, al final, como resultado de esta investigación, se identifican las estrategias de enseñanza y aprendizaje que usan los profesores con base a los resultados y se proponen estrategias mediadas por medio de la videoconferencia. También concluye este artículo que se da importancia a los tutorías. Los estudiantes muchas veces no se asiste a ella por cuestiones laborales o cuestiones que surge algún imprevisto, pero ¿qué medidas se pueden tomar ante ello? Medidas no de castigo, sino de medidas de que el alumno no pudo ingresar, pero que no se pierda el tema que se impartió. Entonces, es así que en este artículo se abordan lo que son los temas o el fenómeno que se da muchas veces de la poca participación de estudiantes a la hora de las clases. Eh, a pesar de que muchas veces en el plan de trabajo se especifica un tiempo para que el alumno participe, entonces los estudiantes no tienen como que la suficiente claridad sobre las actividades a realizar o los trabajos a presentar o los tiempos que conllevan. Entonces, algunas de las consecuencias que se percibe que de esta situación es la pérdida de un espacio de apoyo a la formación profesional. Y es por ello que se buscan como algunas formas de cómo hacerle frente a la dicha problemática para efectuar lo que es las propuestas a implementar. Entonces, se tiene que de acuerdo con los lineamientos que se estudien, se analiza lo que ha sido el uso de una videoconferencia en las aulas virtuales y, y al final se ve la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y docentes en el curso. Entonces, más que todo lo que se busca que, por ejemplo, sobre la evaluación pedagógica de los cursos virtuales, muestra la problemática que se centra en la decepción y pérdida de credibilidad muchas veces de los cursos de enseñanza, eh, ya que muchas veces se considera que no se tiene como la suficiente rigurosidad a la hora ya sea de evaluar o de transmitir el conocimiento. Entonces, para ello se necesita una mejor gestión, una permanencia, evaluación de la calidad de la educación virtual a distancia
y es preciso unir de una manera óptima la educación virtual con la presencial para evitar poner modalidades educativas. Por ejemplo, ahora que se tiene de manera híbrida, muchas veces al docente se le hace mucho más fácil centrarse en el alumno que está presente en el aula y el que quedó desde la casa, simplemente mandarle el documento y que lo transcriba a su cuaderno. Entonces, ahí más que todo es hacer que predomine la presencialidad que la forma virtual. Eso conlleva a que el alumno muchas veces sienta que de manera virtual no aprende o no le enseñan nada y sí, por eso le toca mejor en presencial, cuando al final el docente debe buscar que las dos maneras logre el alumno comprenderla, es decir, que sienta que es lo mismo ir a un aula que quedarse desde su casa o lugar de trabajo recibiendo la clase, por decir algo. Entonces, al final el estudio se desarrolla con varias categorías que se toman como base del planteamiento, y lo que se busca más que todo es articular los referentes teóricos que afirmen y ayuden al estudiante en el conocimiento de su estructura y del grado de madurez de la forma de aprendizaje. Entonces, en ese estudio más que todo se aborda de un enfoque metodológico que es parte del enfoque cualitativo que se aplica, por ejemplo, a través de encuestas realizadas tanto a docentes como alumnos con una cierta escala para luego hacer uso de un método cuantitativo y poder resumir dicha información obtenida. Entonces, por ejemplo, para ello se debe de calcular cuál es la población de estudio, cuál es la muestra, entonces, de qué manera se van a abordar, cuál es el porcentaje que se va a evaluar de cada uno de la población y sobre todo ya mostrar los resultados que deben de ser acorde a lo que se ha logrado investigar y no simplemente tratar de buscar que la investigación sostenga lo que yo he dicho. Entonces, al final de este estudio se tiene que como objetivo de fase de investigación, las estrategias más empleadas en la forma de enseñanza y aprendizaje a través de videoconferencia es el trabajo en equipo, las lecturas efectuadas a través de consultas bibliográficas, talleres en clase, tutorías en la clase, monitoreo e interacción del docente estudiante y constantes exposiciones. Al final es los recursos que más se utilizan a la hora de una enseñanza y aprendizaje a través de videoconferencia y se dejan de lado muchos otros recursos. Entonces, las estrategias que se realizan para el alumno se ubican dentro de la forma documental, por ejemplo, que son más que todo la estrategia y momento centrado en la propuesta del maestro. Entonces, para ello es necesario en la propuesta que se haga pedagógicamente hablando, adaptar de una manera planificada el conocimiento con el fin de desarrollarlo a través del alumno. Entonces, a través de esta investigación, se halló que se puede afirmar que los estudiantes perciben lo importante que resultan los
los acompañamientos pedagógicos, así como idóneas las estrategias desarrolladas, es decir, que el alumno le agrada muchísimo que se le pueda contestar ciertas dudas o interrogantes de manera oportuna y no simplemente se le deje de lado. Eso es con referente a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. También se tiene, por ejemplo, lo que son la videoconferencia en la enseñanza superior, que es como una situación simulada o de similitud con la situación presencial. Al final es igual, es un estudio en el cual se establece en la parte de la videoconferencia, se ve cómo es la videoconferencia como recurso de comunicación audiovisual, los aspectos que debe de tomar en cuenta, las situaciones virtuales de enseñanza que se dan, la incorporación de la videoconferencia en la enseñanza superior y también se ven los aspectos sobre el uso de la videoconferencia para entrar en un contexto de enseñanza y aprendizaje. Entonces, si gustan, vamos a dejar les voy a dar unos 5 minutos por si tienen que tomar agua o ir al baño y comenzamos a las 9:05 con la segunda parte de esta tutoría. De acuerdo, muchas gracias, maestro.
Bien, continuando, tenemos que vamos a ver el documento sobre la videoconferencia en la enseñanza superior. Entonces tenemos que la videoconferencia es actualmente uno de los recursos de los canales que más posibilidades didácticas presenta en la enseñanza. Entonces, este artículo pretende hacer algunas consideraciones de su uso en contexto de la enseñanza superior, es decir, en la universidad. Se plantean algunos aspectos sobre los que se reflexiona acerca de la comunicación didáctica respecto a la televisión y la enseñanza cara a cara. Entonces también se considera o se introducen algunos de los usos para lo que puede ser destinada la videoconferencia en el contexto de enseñanza superior. Entonces, tenemos que la videoconferencia como un recurso de comunicación audiovisual se tiene que desde la creación de la televisión en la década de los 40 más o menos. Entonces viene manifestando una inquietud a nivel tecnológico en la cual la tendencia ha estado presente sobre el ámbito educativo, en el que el video o los materiales multimedia han sido considerados como medios susceptibles de manipulación. Entonces, por esta tendencia se deriva lo que es la parte audiovisual, que es como el primer lenguaje del hombre, tanto a nivel de expresión, ya sea con sus gestos o palabras, como a nivel de percepción, ya sea visualmente o auditivamente. Entonces tenemos que los medios de comunicación, por ejemplo, como el cine, la televisión, el video y los materiales multimedia, son parte de lo más reciente, así como también ahora se puede utilizar lo que son las llamadas normales. Entonces, todo ello lleva a que la enseñanza tradicional o presencial de los alumnos que los alumnos están habituados, tenga aspectos no verbales de comunicación. Entonces, la enseñanza a distancia se han ido dejando de lado ciertos aspectos que al final se asumen como ventajas comunicativas de la enseñanza audiovisual. Entonces, es así que la comunicación no verbal hace muchas veces referencia a factores ambientales o conductuales o características físicas que al final en un entorno serían excluidas algunas conductas, ya sea porque se tiene que matizar o porque se hace referencia o conlleva con un espacio físico. Entonces, la videoconferencia como un recurso didáctico tiene dos referentes fundamentales. Uno sería la enseñanza cara a cara, que es de carácter presencial y síncrono. Y por el otro lado, como medio simbólico basado en la comunicación audiovisual. Entonces, si vemos la parte de la enseñanza presencial, tenemos que la comunicación audiovisual o síncrona son como los aspectos comunes entre la enseñanza cara a cara o presencial y la comunicación didáctica por medio de la videoconferencia manifiestan similitudes entre ellas. Sin embargo, algunas
personas o algunos docentes insisten en que la enseñanza por videoconferencia simula a la que acontece en una forma presencial. Entonces, al final, una videoconferencia que reproduzca un modelo didáctico, ya sea presencial, tendrá siempre o se verá siempre comparada con la forma original, ¿verdad? Que no ocurre o no se lleva a cabo sino a través de un espacio físico. Entonces, la similitud con un medio televisivo, es decir, la similitud que tiene la videoconferencia con un medio televisivo, es ya que el alumno está habituado a la comunicación, entonces se encuentra muchas veces influenciado por medios tecnológicos, ya sea la televisión de programas locales o externos, que al final la televisión viene siendo un medio de comunicación social. Entonces, en este sentido, la videoconferencia tiene como referente la televisión, ya que presenta información audiovisual en una pantalla y asumen actitudes propias del espectador o del estudiante en este caso. Las situaciones virtuales de enseñanza que se pueden presentar se caracterizan porque la comunicación entre el docente y el alumno es ya sea virtual o presencial, debe de tener o se debe de asumir que la información es transmitida a los alumnos en el ciberespacio, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, al no tener un lugar físico posible, se utilizan diferentes canales y muchas veces, dependiendo del entorno en que se encuentre el alumno, no será capaz de asimilar el conocimiento, ya sea por diferentes distractores o por diferentes cuestiones del ambiente. Entonces, para poder lograr la incorporación de la videoconferencia en la enseñanza superior, es decir, o enseñanza de universidades, se tiene que los cambios que se manifiestan en ella han sido han sido a pasos cortos, ¿verdad? Ya que se manejan más aspectos de lógica o de evolución de la disciplina que ya estructurales propias de la organización. Entonces, al organizar un espacio en el cual se pueda transmitir el conocimiento, se reflexiona muchas veces sobre las posibilidades o la responsabilidad por parte del docente que tiene con el alumno. Entonces, de alguna forma se tiene que los modelos de enseñanza han ido cambiando poco a poco. Entonces, y se trata de que vayan cambiando para mejor, ¿verdad? Que cada nuevo modelo vaya corrigiendo las deficiencias del modelo anterior. Entonces, es así que la mayoría de los alumnos universitarios muchas veces consideran que una tarea simplemente les sirve más como un paso para aprobar la materia que para aprender, ¿verdad? Entonces consideran las evaluaciones más que son necesarias para sacar una nota y lograr pasar al curso, que no está mal, pero también se tiene que ver como un medio de cómo aprender un nuevo conocimiento. Entonces, es ahí que entra el uso de la videoconferencia en la educación superior,
lo cual viene a ser una forma convencional que se puede beneficiar de las posibilidades didácticas de las redes telemáticas que se tengan, ofreciendo un tipo de enseñanza flexible que supere las barreras de un espacio físico. Entonces, las videoconferencias han experimentado una expansión a nivel universitario, es decir, muchas universidades ya se están quedando con materias para transmitir materias de manera virtual y ya no tanto que todas sean presenciales. Entonces se va viendo una tendencia a incorporarlo las nuevas formas a los nuevos planes de estudio. La videoconferencia al final es uno de los servicios de comunicación que más posibilidades didácticas tiene la enseñanza. Entonces, y algunos motivos que la fundamentan son que por ejemplo, es un servicio síncrono que se basa en la comunicación audiovisual, que la videoconferencia también permite configurar un sistema mixto de enseñanza que une tanto las clases presenciales como las posibilidades comunicativas. También se rompen barreras de espacio en la forma de enseñanza o adquirir el conocimiento. La enseñanza también se flexibiliza porque ya los alumnos pueden acceder a la videoconferencia desde sus hogares o desde su centro de estudio o desde su trabajo, y lo pueden hacer de una manera síncrona o asíncrona. Y también se definen modelos o nuevos modelos basados en la participación del alumno. Entonces, es así que muchas veces se incorporan a las instituciones las nuevas herramientas para que se pueda llevar a cabo y cumplir con los objetivos. Entonces, se tiene que una clase por videoconferencia se puede realizar muchas veces con recursos externos, es decir, con recursos fuera de la institución, aunque demanda un gasto para el docente. A la hora de la evaluación, entonces la videoconferencia puede ser también utilizada para evaluar los aprendizajes adquiridos por los alumnos. Entonces la evaluación al final es considerada como la emisión de un juicio de valor ante los resultados que se manifiesten. La utilización de una videoconferencia para realizar exámenes es muchas veces no recomendada por la forma que se tiene, por ejemplo, en un encuentro virtual, ¿verdad? Ya que muchas veces puede servir como distractor para el alumno que no se logre concentrar en lo que es la prueba. Y por lo tanto, generalmente el alumno muchas veces tiene que desplazarse a un lugar diferente de su entorno natural para poder tener las posibilidades técnicas de poder recibir lo que es una videoconferencia. Y eso es lo que se debe de tomar en cuenta de cómo se utilice una videoconferencia en la enseñanza superior, que ahí ya van más aspectos, por ejemplo, de los que ustedes quizás tengan mucho que ver, ¿verdad? Que muchas veces les toca desde su trabajo conectarse o les toca no asistir a una tutoría porque tienen compromisos laborales y de los cuales se deben de habilitar los medios para los cuales no se considere como una falla, sino que simplemente se logre solventar en espacio y tiempo, ¿verdad? No sé si al momento tienen alguna
alguna opinión, sugerencia o algún aporte que tenga que ver sobre la enseñanza superior, algunas similitudes o algunos conceptos que ustedes quieran compartir. Bien, si no es así, continuamos con el último documento a revisar, que más que todo que trata sobre la videoconferencia desde un aspecto un poco más técnico, ¿verdad? Entonces, la videoconferencia como tal se define de una forma genérica como una tecnología que permite la comunicación simultánea entre dos o más interlocutores. Entonces, muchas veces se enmarca dentro de las actividades de multimedia o de trabajo en grupo. Entonces, de una videoconferencia o del concepto se extraen diferentes implicaciones que al final sirven, por ejemplo, como la comunicación simultánea, que tiene que ver con la tecnología síncrona, es decir, conectarse al mismo tiempo, comunicación en tiempo real o bidireccional o multipunto, es decir, que participe entre un docente y el estudiante o el docente con muchos estudiantes o los estudiantes entre sí. También tiene aspectos que son de intercambio de audio y video y datos, por ejemplo, geográficamente dispersos y entre varios locutores, ¿verdad? Esas son como las características esenciales. Entonces, la videoconferencia es una tecnología multimedia que se usa de manera síncrona. Muchas veces se presentan lo que son los flujos de información que deben de tener o tratarse mediante alguna forma de relacionar el conocimiento. Entonces, existen muchas clasificaciones posibles para la videoconferencia, que puede según el criterio de cada persona o en particular. Entonces, a través de una teleconferencia o videoconferencia se aborda un espacio que ya sea solo audio a través de una llamada telefónica, a través de audio y videos, es decir, de conectarse de manera síncrona, y espacios compartidos, ¿verdad? Que se trate simplemente de transmitir información. Entonces, es así que se puede clasificar dependiendo del el entorno que se tenga, y al final se debe de tomar en cuenta ciertos componentes principales de los sistemas de videoconferencia. Por ejemplo, los elementos técnicos de un sistema de videoconferencia pueden ser la red de comunicación, es decir, los terminales que se va a utilizar, el equipo que se va a utilizar y las herramientas tecnológicas o programas que se vayan a hacer uso, y los accesorios, ¿verdad? Eso enmarca los requisitos para una videoconferencia. También se tiene lo que son aspectos técnicos, pero más que todo conlleva a cuestiones de audio, video y por ejemplo, señal. Entonces, también se abordan temas, lo que son, por ejemplo,
que tiene que enfrentarse la persona que va a transmitir o va a hacer uso de una videoconferencia, que son el uso de cámara, por ejemplo, audífonos, reflectores, todos aquellos accesorios que conlleva a preparar una videoconferencia. Ahí ya entramos en la parte de hardware, es decir, todos aquellos componentes que se van a utilizar. También tenemos la parte de software que conlleva más que todos los programas que se van a hacer uso. Y la parte de periféricos, que son nada más todos aquellos componentes que se utilizan, ya sea cámara, micrófono, pizarra electrónica, etcétera, ¿no? Entonces, algunas aplicaciones de la videoconferencia tenemos que existe un amplio conjunto de aplicaciones, pero algunos de los principales que se puede hacer uso de una videoconferencia son en reuniones de negocio, que es como el uso más típico que se tiene, más que todo si se hace, por ejemplo, entre diferentes sedes de una empresa. También se utiliza como herramienta de apoyo al trabajo diario, es decir, que la videoconferencia presenta múltiples posibilidades para realizar un trabajo, ya sea, por ejemplo, teletrabajo, soporte y atención de manera remota, consultorías, un seguimiento de proyecto, una colaboración científica, por ejemplo, en selección de personal. Muchas veces se da esto de una videoconferencia como trabajo diario, ¿verdad? Que muchas veces ahora las entrevistas ya no las hacen presencial, sino que las hacen de manera virtual. También se pueden utilizar lo que es la parte de la videoconferencia en docentes, que es más que todo como un esquema de formación a distancia para impartir clases, para integrar diferentes plataformas, eh, para transmitir seminarios, eh, las videollamadas, eh, entornos colaborativos, y algunos de los beneficios que aporta una videoconferencia es el ahorro de tiempo y costos de desplazamiento, por ejemplo, el ampliar la diversidad de soluciones que se tengan, el aumento de productividad, es decir, que al reducir ciertas partes de traslado o costos de movimiento se aumenta la productividad o el tiempo que se tenga a disposición, facilita el aprendizaje y el uso. Entonces, esos son algunos de los beneficios que puede presentar lo que son las videoconferencias. Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta, ya sea sobre los temas vistos o sobre las tareas que, por ejemplo, el laboratorio 4 que tienen como fecha de ahora, o la tarea grupal. Igual, si no la han revisado, o la revisan después mientras la estén haciendo tienen alguna duda, lo pueden hacer y con gusto se las vamos a resolver. Nada más ahí en su plataforma de Moodle tienen algunos o los que se consideran mejores programas para ejecutar videoconferencias, que al final les muestran como 30 programas en los que van que son de pago y gratis, de los cuales pueden hacer uso para las videoconferencias. Entonces ahí trae algunas de las ventajas y desventajas de cada uno de los programas que los tienen enlistado. En este caso no lo vamos a ver, pero sí les queda ahí el link por si cada uno de ustedes desea utilizar algún programa adicional a los que ya utilicen para poder hacer uso de
videoconferencias. Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna duda o alguna pregunta. Sí, yo solo una opinión general con respecto al tema del uso de la videoconferencia. Y es que los enfoques que se aplican, por ejemplo, para qué público va destinado en el caso del ámbito educativo. Las videoconferencias pues aportan, digamos, a la sociedad del conocimiento. Estaba leyendo un poco sobre el desarrollo de la tarea 4. Denme un segundo que lo voy a abrir. Aquí está. Que en las metodologías de organización hay una parte que me llama la atención, que era, por ejemplo, un presupuesto metodológico. Y que este presupuesto metodológico ellos lo enfocan como más bien una parte que es plenamente democrática, ¿verdad? Es decir, el interesado participa libre, sin tener una presión, por ejemplo. Y esto pues conlleva la construcción de una inteligencia colectiva, ¿verdad? Que esta construcción de la inteligencia colectiva que me llama mucho la atención es que consiste en esa colaboración de los participantes y como lo mencionaba anteriormente, que potencia esa sociedad del conocimiento, ¿verdad? En este caso, cuando el docente, pues, encargado de la videoconferencia o de exponer su conocimiento hacia los alumnos. Entonces, lo que me parece interesante es cómo se manejan los enfoques y como usted lo mencionaba, para el uso que se va a dar la videoconferencia y sobre todo las plataformas que están diseñadas para hacerlo unas más completas. En el laboratorio 4 investigamos un poco acerca de Telegram y bueno, Telegram que sí es cierto que se puede, es un software libre y que tiene muchos beneficios aparte de que hacía una comparativa con WhatsApp. Telegram es como más abierto, ¿verdad? Pero no cuenta también con esas herramientas tal como Teams, por ejemplo, que se puede levantar la mano, compartir pantalla. Y luego, si hacemos una comparación con Zoom también, que Zoom es una plataforma quizás como un poco más completa a diferencia de otras y que tiene muchas más bondades como registro de usuarios. Entonces, yo creo que de acuerdo al objetivo que nosotros queremos dar en la videoconferencia, quizás va a ser el uso de la plataforma que podemos usar. Era una opinión breve. Ok, muchas gracias. Sí, tiene razón. Al final las herramientas están a disposición y al final el que usemos una u otra depende de lo que el objetivo que nosotros pretendamos. Por ejemplo, como usted mencionaba la comparativa de Telegram con WhatsApp, ¿verdad? Muchas veces ahora muchos docentes o en muchos grupos optan mejor por utilizar Telegram porque no tienen un número telefónico que registrar, ¿verdad? O que compartir como en el caso de WhatsApp. Entonces es como que un poco más privado en ese sentido. Entonces muchas veces así es que se va viendo, ¿verdad? O la comparativa que hacía con Zoom o con otras aplicaciones, al final depende de la organización, ¿verdad? Porque muchas veces muchas organizaciones trabajan directamente con Teams, digamos, porque ya tienen pagado lo que son los servicios de Microsoft y se lo tienen a disposición, por decirle algo, o tienen pagado alguna otra herramienta, ya la tienen en su presupuesto y por lo tanto deben hacer uso de ella, ¿verdad? Incluso Zoom lo pueden muchas veces lo ocupan las organizaciones porque les permite ya poner todos sus grupos de acorde
a los correos o sectores, áreas de cada institución, ¿verdad? Entonces, al final, cada uno de nosotros o del que vaya a hacer uso de estos sistemas, primero debe de plantearse cuáles son sus objetivos para saber qué herramienta le conviene más, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún aporte. Bien, si no es así, nos quedamos hasta acá agradeciendo su participación y su presencia a esta tutoría. También recordarles que ya están sus notas, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta sobre alguna de ellas, lo puede hacer y con gusto lo resolvemos de manera así individual, digamos. Entonces ya están de los laboratorios y la primera tarea grupal, ya están todas sus notas. También del examen, los que hicieron la actividad del crédito extra ya se les sumó para que lo puedan revisar. Creo que no hay